Bienvenidos jóvenes a esta nueva clase. Vamos a seguir con la unidad de funciones. Nos vamos a enfocar hoy a comprender las propiedades de las funciones, función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva. Iniciamos con función inyectiva. Una función de f de a en b es inyectiva o 1 a 1 si no existen dos elementos distintos de a con una misma imagen. Es decir, una función de a en b es inyectiva si se cumple que para cada f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Entonces x sub 1 es igual a x sub 2 o de forma equivalente x sub 1 diferente de x2, entonces f de x1 es diferente a f de x2. En pocas palabras vamos a entenderlo con los diagramas sagitales. Tenemos dos diagramas sagitales, f de x y g de x. Vamos a verificar cuál de ellas cumple con la definición de función inyectiva o 1 a 1. Entonces podemos observar las dos acá. Cada elemento del conjunto de partida, del conjunto A, le corresponde un único elemento en el conjunto B. 1 es 1 a 1. 1 tiene una imagen nada más que menos 6, 2 una sola imagen que es menos 5, 3 una sola imagen que es menos 4 y 4 una sola imagen que es menos 3. Lo que quiere decir que me cumple con la definición de función inyectiva. La función g de x de a en b podemos observar acá que no cumple con función inyectiva, ya que no es una función 1 a 1, porque 4 es imagen dos veces, es imagen del 1 y es imagen del 2. Es una función, pero no es una función inyectiva, ya que 4 se comporta como doble imagen de algún elemento del conjunto de partida del conjunto A. Por lo tanto, no es función inyectiva. Vamos ahora a entenderlo, el criterio de la recta horizontal para saber si una gráfica de una función detectamos si es inyectiva o no cumple con esta propiedad. También es posible interpretar gráficamente el concepto de función inyectiva por medio de la prueba de la recta horizontal. Dice, una función es inyectiva o 1 a 1 si y solo si ninguna recta horizontal interseca su gráfica en más de un punto. Entonces, analizando las dos funciones al trazar rectas horizontales, podemos observar en la primera gráfica que la función f de x igual a x a la 3 más 2x, una función cúbica, nos cumple con la definición de función inyectiva, cumple la propiedad de función inyectiva, ya que solamente hay un solo punto que se intersecta al trazar cualquier recta horizontal sobre la gráfica. En cambio, en la segunda gráfica de la función gx igual a x a la 4 menos 2x a la 3, al trazar rectas horizontales sobre la gráfica, sobre la curva, podemos observar que se intersecta en más de un punto. Tenemos dos puntos donde se intersecta, lo mismo acá, lo que quiere decir que no cumple con el criterio de la recta horizontal, por lo tanto no es función inyectiva. Entonces tenemos que tener en cuenta ese criterio para yo poder definir si es función inyectiva cuando trabajamos con gráficos. Función sobreyectiva. Una función f de a en b es una función sobreyectiva, pilas, si para todo elemento y del conjunto de llegada existe un elemento del dominio de la función tal que y es igual a f de x. En pocas palabras es lo siguiente, cada elemento de y tiene que ser imagen de algún elemento del conjunto de partida de x. Ejemplo, entonces dice, es decir, el rango debe ser igual al conjunto de llegada o al codominio. En este caso podemos analizar las dos gráficas, los dos diagramas sagitales para entender qué es la función sobreyectiva. En el primer diagrama sagital podemos ver que cumple con la definición de función. A1 tiene solamente una imagen, 2 tiene solamente una imagen, 3 tiene solamente una imagen que es 3, 4 tiene solamente una imagen que es 3, 5 tiene solamente una imagen que es 4. Como todos los valores acá en el conjunto de llegada se comportan como imagen de algún elemento del conjunto de partida, quiere decir que es función sobreyectiva. ¿Cuándo no es función sobreyectiva? Cuando al usted observar el diagrama sagital, ve que el conjunto de llegada, el rango no es igual al conjunto de llegada. Ejemplo, vemos acá 3 y vemos 5, no son imágenes de algún elemento del conjunto de partida, lo que quiere decir que no es función sobreyectiva. Entonces, que quede muy claro ahí, podemos observar acá también que no es sobreyectiva porque me sobraron elementos, por eso es en el conjunto de llegada.
Vamos con el ejemplo 3 a verificar acá. Verifica si la función de variable real hx igual a menos x a la 2 más 3 es sobreyectiva. ¿Qué es lo primero que hacemos? Se identifica el conjunto de llegada y el rango de la función. En este caso el conjunto de llegada de la función es el conjunto de los números reales, ya que estamos hablando de una función cuadrática. Y sabemos de entrada que por ser polinómica, el dominio son todos los números reales. Como podemos observar, el rango de h está determinado por el intervalo. Observamos la gráfica y se define por el intervalo desde menos infinito. Acordémonos que el rango son aquellos valores que satisfacen para la curva en el eje Y. Por lo tanto, desde menos infinito hasta el punto máximo en Y, que es 3. Es decir, desde menos infinito hasta 3. Acá corrijo, es paréntesis, desde menos infinito, y acá corrijo, son corchetes. Como el conjunto de llegada de la función es el conjunto de números reales y el rango es desde menos infinito, vuelvo y corrijo acá, abierto, cerrado, se concluye que la función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque el rango no equivale al conjunto de llegada, ya que estamos trabajando para el conjunto de los números reales, no son iguales. Por lo tanto, esta función que estamos trabajando, h de x igual a menos x a la 2 más 3, no es función sobreyectiva. ¿Qué función biyectiva? Una función f de a en b es una función biyectiva si cumple con las dos anteriores, es decir, si es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Es decir, una función es biyectiva si cada uno de los elementos del conjunto de llegada es imagen de uno y solo un elemento del conjunto de partida. Tenemos el siguiente ejemplo. Demostremos que la función f de x igual a 2x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero que todo, vamos a darle valores x1 para comprobar f de x1 y f de x2. Al reemplazar acá por x1, que haría 2x1 menos 3 igualado con 2x2 menos 3. Menos 3, al llevarlo hacia la parte derecha, pasaría positivo y con menos 3 se cancelarían, quedándonos 2x1 igual a 2x2. El 2 lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad, se cancelaría con el 2 y nos quedaría que x1 es igual a x2. He comprobado que la función que estamos trabajando f de x igual a 2x menos 3 cumple y es inyectiva. Esa es aplicando la forma analítica de comprobar si es inyectiva. Ahora, como f de x es igual a 2x menos 3 es una función lineal que lo podemos observar acá en la gráfica, podemos definir que el dominio de la función lineal son todos los números reales. Pero también definimos por ser función lineal que el rango también son todos los números reales. Como el rango cumple con el conjunto de llegada o el codominio que son los reales, quiere decir que esta función cumple con ser sobreyectiva. Como hemos comprobado de que es inyectiva y a la vez es sobreyectiva, quiere decir o concluimos que esa función f de x igual a 2x menos 3 es biyectiva. Listo, entonces que quede bien claro ahí que tiene que cumplir que sea inyectiva y sea sobreyectiva para que se llame función biyectiva. Bueno, vamos a trabajar la formación psicomotriz. Entonces tenemos acá, determina si la afirmación es verdadera o falsa, explica tu respuesta. Me van a analizar cada uno de los conceptos dependiendo de lo que se ha explicado y me colocan verdadero o falso y justifican. Segundo punto dice, a partir de la gráfica determina si la función es inyectiva o 1 a 1, sobreyectiva y biyectiva. Entonces, ejemplo, voy a hacer la primera, la A. Entonces, ¿qué encontramos? Una función cuadrática menos x a la 2 más 3 en una parábola. Si aplicamos el criterio en la gráfica de la función inyectiva, que es trazar la línea horizontal, podemos ver que se intersectan más de un punto, por lo tanto, esta gráfica que está acá, la A, no cumple con ser función inyectiva. Sobreyectiva, podemos ver que el rango solamente va desde menos infinito hasta 3, lo que quiere decir que no son todos los números reales, no es el conjunto de llegada, el rango no es igual al conjunto de llegada, es una parte del conjunto de llegada, por lo tanto no es sobreyectiva. Como no cumple que es inyectiva y a la vez sobreyectiva, por lo tanto esta gráfica que está acá no es inyectiva, no es sobreyectiva y no es biyectiva. Entonces ustedes me van a contestar cada una de ellas aplicando los conceptos de acuerdo a la parte de la gráfica. Vuelvo y recalco, para la inyectiva deben trazar la línea horizontal y verificar si se intersecta en un solo punto para que se llame inyectiva, y si se intersecta en más de un punto no es inyectiva. Y para que sea sobreyectiva comparan si el rango es
lo mismo que el conjunto de llegada. Es igual al codominio. Si no son iguales, si no es una parte, quiere decir que no es sobreyectiva. El tercer punto dice determina si la función dada es inyectiva o sobreyectiva, justifica tu respuesta. Entonces ya resolvimos los diagramas sagitales para entender que sea inyectiva o entender que sea sobreyectiva. Entonces me van a analizar acá. Ejemplo, voy a resolver rápido el punto D. El punto D nos dice acá, para ser inyectiva debe ser 1 a 1. 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Es correcto, cumple con ser inyectiva. Y para ser sobreyectiva no pueden sobrar elementos acá en el conjunto de llegada. Es correcto, no sobraron elementos, entonces cumple con la definición de sobreyectiva. Listo, ustedes me terminan definiéndome las demás. Dice de las funciones anteriores, ¿cuáles son biyectivas? Entonces quiere decir que para que sea biyectiva, en alguna de ellas debe cumplirse tanto inyectiva como sobreyectiva. El punto número 5 se le da el conjunto A de partida y el conjunto B de llegada. Y se le da la siguiente función de A en B definida por f de x igual a 10 a la x para todo x que pertenezca al conjunto A. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a representar en un diagrama sagital cada uno de los valores. Sabemos que acá corresponden los valores de x, por lo tanto van reemplazando acá 10 a la 1, ¿cuánto le da? 10 a la 2, ¿cuánto le da? Van formando las parejas ordenadas, pasan al diagrama sagital, sacan los pares ordenados y luego determinan si la función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Listo, muchachos? Entonces ese es el trabajo, así que manos a la obra.